Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si nos estás escuchando en vivo, o buenos días, depende de la ocasión, de cuando tú escuches este audio de la palabra de fe. Padre, muchas gracias. Abba, Padre. Papito hermoso, bello. En ti descansa mi alma. Tú eres mi descanso, eres mi vida, Señor. Gracias. Precioso Dios. Gracias, Señor. Y en esta noche, ante tu presencia, Señor, te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. En el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Qué tal? Dios les bendice de nuevo. Quiero platicarles que este tema, justificación, redención, no sé si cuando dé una serie sobre esto le voy a poner de otro nombre, pero sí es una base. Lo que quiero compartir es una pequeña base de la base de cosas que he estado estudiando y que creo que es importante estar bien consolidados. La palabra dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y puso un fundamento, un buen fundamento. Por ejemplo, en Nueva York, cuando hacen un edificio grande, el fundamento, lo que cavan abajo o incluso dinamitan en el subsuelo, a veces es igual de grande o igual de profundo que lo alto del edificio. Debe tener bastante fuerza el fundamento para poder construir algo fuerte. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Para tener unas vidas fuertes debemos cavar y ahondar. Como dijo Jesús, el hombre sabio es el que cavó y ahondó. Y cuando vino el río y dio con ímpetu, dice la palabra que no le hizo nada al hombre que edificó sobre la roca, pero para edificar sobre la roca necesitamos un buen fundamento. Buen fundamento. En estos días estaba repasando la importancia, el tema de la justificación, que es por fe. Lo estaba repasando y para mí solamente. Y dije, wow, estas cosas que son las bases de fe, son tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Muchas veces yo toco este tema de la justificación, que es por fe. E incluso en un tema que se llamó Con el corazón se cree, que con mi equipo élite nos reuníamos constantemente, incluso por un año, con diferentes fases en los subtemas, pero era el mismo gran tema. Con el corazón se cree, tocamos la importancia de este tema. Es muy relevante. Y como no es algo que se entiende con el intelecto humano, hay cosas que se entienden por fe. Por la fe entendemos cosas. Por ejemplo, el amor de Dios, de acuerdo a Efesios, excede a todo conocimiento. ¿Cómo puedes entender algo que está fuera del entendimiento, o sea, del conocimiento natural? Solamente lo puedes entender a través de la fe. Es un entendimiento a través de fe. Entonces, todas las revelaciones de la palabra se entienden por fe. Es por fe. Por fe y para fe le llamó el apóstol Pablo.
Entonces creo que es muy relevante el hecho de entender justificación, redención. Y para ser sincero, a mí me gustaría, si el Señor me da la total luz verde, de ya sea miércoles o domingo, en algún momento de febrero o de marzo, iniciar una serie al respecto, porque creo que es tan importante no solamente oírlo o saberlo intelectualmente, sino creértelo. Una de las cosas que aprendí en el tema de con el corazón se cree, que está en Romanos capítulo 10, versículo 10, lo estaba buscando aquí en mi Biblia física, pero vamos a ir aquí en la pantalla. Romanos 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces da a entender la palabra que lo primero que debe creer, válgame la redundancia, lo primero que debe creer un creyente es justicia. Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para cualquier milagro, pero si un creyente no cree su posición justa, entonces va a dudar del ejercicio de su fe en cualquier otra área. O sea, cuando le pida algo a Dios, va a dudar. Cuando le ordena el diablo que se mueva a una enfermedad, que se quite, va a dudar porque duda de lo primero, de lo más elemental, que es justicia. O sea, el hecho que somos la justicia de Dios. La primera cosa que debe creer un creyente es, obviamente después de haber creído en la persona de Jesús, en el sacrificio de Jesús, que es lo más importante, después viene la prioridad, que es una revelación de lo que es justicia de Dios. Sin embargo, el tema no se llama justificación en sí, sino justificación y redención. Entonces vamos a ver un pasaje que es Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Qué bueno que lo tenemos aquí en pantalla, mira. Normalmente se lee el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te fijas la vinculación entre la justificación y la redención? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La redención. Son dos conceptos espirituales que requieren revelación para poder entender, así como entiende uno cómo por la fe entendemos cómo fue constituido el universo, entendemos por la fe. No tenemos las pruebas físicas, es decir, algo tangible, no estuvimos allí, pero por la fe lo entendemos. Por la fe entendemos el amor de Dios, cuánto nos ama el Padre. Lo entendemos por la fe, porque la palabra escrita toma el lugar del Cristo ausente. La palabra escrita es como si Dios me estuviese hablando personalmente a mí, porque Dios es palabra. Dios y su palabra uno son. Al tener comunión con su palabra, tienes comunión con su sustancia, con su esencia. La palabra y Dios son uno. Entonces, justificación y redención son dos conceptos distintos, pero están muy entrelazados. Casi parecen lo mismo. Pero aquí vemos que fuimos justificados mediante la redención. La redención es el medio por el cual fuimos justificados. ¿Y qué es redención? Bueno, redención hoy es una introducción de la introducción de la introducción, yo creo. Son como la premier de una película o sí, algo así. Entonces, redención, estoy resumiendo el resumen. Redención es comprar algo o adquirir algo que ya se tenía. Es decir, por ejemplo, lo más
cercano que tenemos en nuestro contexto mexicano o latino es las casas de empeño. Alguien empeña, no sé, un anillo de oro y entonces queda empeñado allí, y si tú pagas el precio otra vez, lo rescatas, es decir, lo redimes. A eso se le llama al hecho de ir a pagar a una casa de empeño y sacar algo que ya es tuyo, pero que te pertenecía, que era de tu propiedad. Te pertenecía, pero lo perdiste, ahora le pertenece a otro provisionalmente, pero tú al pagar el precio a ese acto, a ese evento, se le llama redención. Es comprar o adquirir algo que ya se poseía, se tiene que pagar un precio. Eso es etimológicamente redención. Nosotros ya éramos, hoy somos, pero ya éramos de Dios, pero fuimos vendidos por Adán a Satanás. Nos puso por padre el diablo. Y entonces Jesús, por medio de su sacrificio, ¿ves? Aquí lo dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Cristo, por medio de la fe en su sangre. Esto habla de su sacrificio, ¿ves? Para manifestar su justicia. Entonces, redención, en un primer sentido, es eso, pero también redención, el concepto de la misma palabra, la definición de la misma palabra, o sea, de la palabra de Dios escrita. Por ejemplo, lo encontramos en Colosenses 1. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí vemos que redención es el perdón de pecados también. ¿Correcto? Encontramos que redención es comprar algo que ya se tenía, volverlo a adquirir por medio de un precio, y también es el perdón de pecados. ¿Ves? Ahora, cuando dice esto, lo dice 2 veces en la palabra, está en Efesios también, pero no se te olvide, redención es el perdón de pecados, así lo define la palabra. Ahora, si vamos a Hebreos, no hemos explorado lo suficientemente este concepto en Hebreos. Creo que es el capítulo 9. Vamos a ver. Cosas que no las traigo así literalmente escritas, pero vamos a ver. Creo que por aquí está. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y luego dice, habiendo obtenido eterna redención. Eso es poderoso. Eterna redención. ¿Qué es redención? Perdón de pecados. O sea que el Señor obtuvo eterno perdón de pecados en toda la longitud de tiempo. El sacrificio de Cristo te limpió de los pecados pasados, presentes y aún los que no has cometido. Están perdonados. Eterno perdón de pecados, eterna redención. Y es algo que todavía no he enseñado a detalle. O sea, no me he metido en los resquicios de esto, porque es muy grande. El Señor pagó un precio muy alto. El hecho de decir que no alcanzó su sacrificio para perdonar los pecados futuros es restarle o minimizar o menospreciar la magnitud o la grandeza de su sacrificio. ¿Escuchaste? No en lenguaje de Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no hay cantidad de pecados que la gracia, que la redención no sobrepase. El sacrificio de Cristo es mucho más alto que los pecados. Vamos a decirlo de esta manera. Si un anillo de oro, fuiste a una casa de empeño y te dieron 10,000 pesos, no, vamos a decir, te dieron 5,000 pesos por él, 5,000 pesos. Bueno, entonces tú perdiste ese anillo, pero luego llega otra persona y simplemente así en su gracia
va y paga 50 millones. El costo el precio que se debía pagar eran 5,000 pesos, pero esta persona pagó 50 millones. O sea, el sacrificio de Cristo excedió la deuda que teníamos con Satanás. Así a ese nivel es. Se escucha muy, muy bonito, ¿verdad? Parecen palabras vacías de ánimo, esas palabras de Facebook o esas frases de Facebook que échale ganas y a veces eso cansa y harta, ¿no? A veces pensamos que Dios actúa así, pero esto es algo que está bajo bases legales. Hubo un sacrificio que se pagó. Porque para nosotros es gratis, pero no fue gratis para Jesús. Hubo un precio alto que se pagó por esta eterna redención. Ahora, ¿qué es justificación? ¿O qué es justicia? ¿Ves? Porque si vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 10. Bueno, no voy a leer el 10, pero aquí todo el tema es la justicia. Mira, en Romanos 9, que es el contexto de Romanos 10, está hablando, Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la ¿qué? Tras la justicia. Ese es el tema. Tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ese es el tema. Y en Romanos 10 continúa con el mismo tema, que es la justicia. Y luego dice el 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no están sujetados a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es justicia? Justicia, literalmente en el griego es dikaio, en la palabra griega dikaio, que significa inocente o absuelto. Eso es, el fin de la ley es Cristo para inocencia o para absolución ante el Padre a todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús. Eso es justicia, inocente, absuelto. También significa rectitud. O sea, alguien justo es alguien recto. Y nosotros obtuvimos la rectitud por el sacrificio de Jesús. También hemos hablado que justicia es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus. No solamente sin conciencia de pecado, pero sin pecado. O sea, en el mundo espiritual, un hijo de Dios aparece como si nunca ha cometido un error, tan justo y tan perfecto como lo es el primogénito, como es nuestro hermano mayor Jesús. Entonces justicia es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus sin ningún pecado y sin ninguna conciencia de culpa o inferioridad. ¿Ves? Suena tan hermoso, así como que, ay, pastor, nos está dando ánimo solamente, pero ante los ojos del Padre, Isai y cualquier hijo de Dios fue quien sufrió la cruz y el infierno. O sea, me estoy acordando de una escritura que hace mucho no la estoy recordando dónde se encuentra, pero vamos a verlo aquí en la pantalla. Vamos a ponerlo aquí. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Léalo conmigo a las 3. 1, 2, 3. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Ves? Se estaba refiriendo al hecho de que Jesús iba a descender al infierno a pagar el precio
por nuestra redención, por nuestra justificación. ¿Ves? A eso se refería. Tengo que ser bautizado y iba a bajar al infierno, es sumergir. Pero estoy buscando un pasaje. Es Mateo 3, versículo 15. Mateo 3, 15. Porque la palabra clave aquí que me trajo es que se cumpla, dice. Cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba escrito esto. Ahora, es Mateo 3, el otro pasaje que te acabo de decir. Mateo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y tú ves el contexto, es que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Ves? Ese bautismo físico de Jesús, el bautismo físico de Jesús, era un simbolismo del bautismo espiritual, para que se cumpliese todas las demandas de la justicia. ¿Ves? Y ahí necesitamos explorar, quedarnos unas semanas estudiando todos los sufrimientos del Mesías, todo lo que costó nuestra redención y nuestra justificación. Hay un precio alto que se pagó por esto. Y esto me recuerda a otra escritura que va a conectar perfectamente, que es Deuteronomio 30. Y es que interesante, qué padre está usar la pantalla y así vamos más rápido. Mira lo que dice: es necesario, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Un día hablaba yo que mandamiento aquí se refiere a palabra. Esta palabra que está apuntando proféticamente a Jesús, esta palabra que yo te prescribo, o que yo te ordeno, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, no es difícil para ti, es fácil. Dice otra versión, dice: esta palabra es fácil para ti, ni está lejos. Dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír, a fin de que lo cumplamos. Dice, de que lo cumplamos. Está hablando proféticamente de cumplir todas las demandas de la justicia. Y Jesús lo cumplió perfectamente por nosotros. Y en el versículo 13 dice: ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Y para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Mira esto. Se iba a cumplir en nosotros la justicia de la ley. Se iba a cumplir en nosotros todas las demandas, todo lo que demanda la justicia, es decir, ante los ojos del Padre. Y esto es lo que necesitamos tener revelación. Ante los ojos del Padre, tú y yo cumplimos la ley, fuimos a la cruz, bajamos al infierno y resucitamos, y fuimos sentados en los lugares celestiales. O sea, quien estaba en la cruz, hablando legalmente, no literalmente, era yo y eras tú. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Porque Cristo era inocente, pero Él lo estaba haciendo literalmente para que nos contase legalmente, ante la legalidad del Padre, quien pagó el precio. Aleluya, gloria a Dios. Ante la legalidad del Padre, quien cumplió la ley, quien fue a la cruz, quien sufrió el infierno, fuiste tú y fui yo. Ante los ojos del Padre, la deuda está pagada. Cristo lo hizo literalmente. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Cristo lo hizo literalmente. Y nosotros, para que se cumpliese todo en nosotros, aquí dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, cuando nosotros confesamos a Jesús, se cumplió todo en nosotros. Es como si nosotros hubiéramos cumplido la ley, cumplido la paga del pecado que viene por la ley, que es la muerte física, o sea, la muerte espiritual, pero como consecuencia de la muerte física. Y ante los ojos del Padre, tú y yo cumplimos perfectamente la ley. Esto es tremendo. Hay una escritura que lo dice así, y estamos dando una introducción general. Permítanme buscarla, por favor. Es Romanos 8. Romanos 8. Oh, gloria a Dios. Yo estoy siendo edificado. Yo soy el primero que me esfuerzo en agarrarle. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está. O sea, mira el 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, era imposible que fuésemos justos por la ley, por cuanto éramos débiles por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ves? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está. Que no andamos conforme a la carne. Y cuando dice carne, ahí se refiere a dos cosas principales. Se refiere a no andar en la ley y se refiere a no andar por los sentidos, pero más no andar en la ley. Y podemos dar otro tema solamente de este punto, pero estamos en la introducción. Entonces, ¿qué es ser justo? Es ser inocente y absuelto de todo pecado ante el Padre. Es estar recto ante Dios, tan perfecto como es Jesús, tan inocente y tan perfecto como lo es Jesús. ¿Captas eso? Estoy tomando unas notas aquí. Y también dijimos que justicia es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus, sin pecado y sin ninguna conciencia de culpa, sin ninguna inferioridad, porque eres tal como Cristo es. Y esto no es quitarle gloria a Cristo, no estamos hablando de un empoderamiento del yo, sino estamos hablando de una posición que ganó el Señor para nosotros. Es decir, que tú confieses tu redención y confieses tu posición en Cristo, lejos de darte gloria a ti mismo, lo que estás haciendo es darle crédito al sacrificio de Jesús. Es decir, he obtenido esta justicia no porque me porté bien, la obtuve gratis. El que me la regaló se lleva todo el crédito. Se llama el don de la justicia. Solamente así podrás reinar en vida, teniendo una revelación de que es justicia. Ante los ojos del Padre, fui yo quien sufrió la cruz y el infierno. Se cumplió la ley en mí. Y esto es como un fuero. Es como un fuero. ¿Sabes lo que es fuero? Es que no puede ser juzgado. Hay presidentes, o sea, los presidentes, hasta donde tengo entendido, tienen fuero. ¿Qué es fuero? Que aunque hicieron algo, no pueden ser juzgados porque tienen un fuero presidencial. Y no se les puede llamar a la corte, no se les pueden levantar cargos porque tienen un fuero. Bueno, la palabra dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, no quiere decir que no te equivocaste, pero tienes fuero. Sin la ley el pecado está muerto. Es decir, no quiere decir que no te equivocaste, pero está muerto el pecado ante los ojos del Padre. ¿Ves? Por el sacrificio de Jesús, y tienes un fuero. No puedes ser juzgado porque todo el juicio fue sobre Jesús.
Gloria a Dios. Son las verdades más fundamentales de la palabra de Dios. Estoy tocando cosas muy sencillitas que tal vez tú dices, pastor, otra vez les está repitiendo. Es que necesitamos ejercitarnos en estas verdades tan sencillas, tan poderosas. No estoy hablando ahora de los beneficios de esto, simplemente del acto y de la definición. Aquí en Romanos 8, dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es decir, nadie te puede condenar. Pueden intentar y si tú te dejas, ¿no? Pero no tiene validez en el mundo espiritual la condenación a menos que tú la aceptes. Tienes un fuero. Fuero significa que no puedes ser juzgado. No puedes ser juzgado. O sea, tú y yo gozamos de un fuero. Qué impresionante. Estoy tomando nota. Lo traía anotado, pero es que para la gente que se va conectando, esta es la introducción de la introducción de la introducción. Algo así más o menos. De algo que he estado rumiando de nuevo, masticando de nuevo. Y lo más probable, tengo material para poder enseñar unos 6 o 7 meses y estar reforzándolo constantemente en nuestras vidas. Porque Satanás ataca la identidad. Si ataca la identidad y te hace dudar de tu identidad, entonces tu fe se debilita, se enferma, porque Satanás ataca con los mismos principios, a veces literalmente, a veces con la misma esencia, a veces con mutaciones, pero es el mismo espíritu de la ley. Está para condenar. Está para que te veas en tu carne y te hace dudar de tu identidad. Y en el momento que tú dudas de tu posición de justicia, dudas de cualquier otro milagro. Porque te sientes indigno, crees que no te lo mereces. ¿Ves? Y otra cosa que quiero por lo menos tocar una basecita, y la gente que tenga hambre de la palabra lo puede ir explorando de una vez, aunque todavía yo no doy los detalles, es este otro concepto. Aquí en Romanos 8 precisamente, Pablo, si usted ve aquí en pantalla, saludos a la gente que está ahí saludando, conectándose. Aquí Pablo dice: por lo cual estoy seguro. Vamos a ver cómo dice otra versión. Aquí le doy aquí comparar y dice: pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Ves? Otra versión dice: tengo la firme certeza que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo futuro, ni potestades. Uy, qué hermoso dice aquí: tengo la firme certeza. Oh, brashei brakata rema lebajai. Estoy seguro, dicen las demás versiones, estoy seguro. Pues cierto estoy que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni potencias, ni lo presente ni lo futuro, va a decir, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy convencido, dice aquí. Estoy cierto, estoy convencido. Estoy convencido, dice, que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Y yo podré decir, ni cualquier cosa que se levante nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquí te quiero mostrar una ventanita, porque como dije, tengo material para unos 6, 7 meses, quizá más, para poder meternos en esta revelación. Pero te quiero mostrar una ventanita en el eterno pasado o en el pasado. Quiero llevarte allí. Ya dijimos qué es redención y qué es justicia. Dije que gozamos de un fuero. O sea, ¿qué es un fuero? Es cuánto presidente ha habido que es corrupto, que es hasta criminal y han hecho tantas fechorías, han robado al pueblo
Y no se les puede juzgar. Y no se les puede juzgar por una base legal que se llama fuero. No pueden ser juzgados. No se les puede tocar. Tú y yo somos así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Lo vimos. ¿Quién puede juzgar? Nadie. Ninguna condenación hay. O sea, nadie puede condenar. Tienes fuero. Y eso no es libertad para pecar, pero dices, wow, 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 wow. Pastor, pero es que yo soy justo cuando me porto bien, ¿no? Si tú serías justo cuando te portas bien, tuvieras jactancia y pudieras enorgullecerte de eso, pero Pablo dijo, ¿dónde fregados está la jactancia? Romanos 3:27. Queda excluida. No hay jactancia delante de los ojos de Dios. Tú no puedes decir, Señor, he orado lo suficiente para ganarme tu favor. No. He estudiado, he diezmado, me he arrodillado, he ayunado para ganarme tu favor. No puedes nunca cumplir un estándar perfecto. Queda excluida la jactancia. No hay jactancia, tenemos fuero. ¿Ves? Pero claro, no tenemos a veces conciencia de ello. Una cosa es lo que ya es en el mundo espiritual, otra cosa es la percepción que tú tienes. La percepción es clave. O sea, la vida es como tú la ves. Y la conciencia es una autopercepción, o es la percepción que tienes de ti mismo, del Padre y de las cosas. El apóstol Pablo muy probablemente fue quien escribió Hebreos. Dijo, limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. No habría una percepción, una correlación de qué es pecado. Caminamos en una inocencia. Con limpia conciencia servimos al Dios vivo. No podrás adorar a Dios con una conciencia condenada, llena de culpa. No se puede. Es un peso muy grande que no debes cargar, ni debemos cargar. Es muy importante tener una revelación de esta posición que el Señor nos ha dado. Aún yo que soy pastor, o sea, no hay un punto donde tú dices, yo ya esto lo domino, no necesito volver a estudiarlo, no. Estamos en una guerra espiritual. Y una de las protecciones de nuestra armadura es la coraza de la justicia. Protege el corazón. Es una armadura. Necesitamos mantener a raya al diablo. Escrito está. Tú no puedes condenarme, perro. Vete porque escrito está. Estás viendo a la justicia de Dios. Jesucristo usó el escrito está. Resistes al diablo con la palabra de Dios. Tal vez estás enfrentando situaciones. ¿Cómo se resiste a Satanás? Con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta justificación? ¿Cuándo ocurrió esta redención? Y esto es poderoso, poderoso. Gloria a Dios. No es como para darlo en unos minutos, es como para tocarlo en una serie, pero aquí podemos ver por qué Pablo dijo, por lo cual estoy seguro. Cuando dice, observa, mira, dice, por lo cual, lo estoy sombrando, por lo cual, es decir, está hablando de algo, o sea, por lo cual es una conclusión. Es decir, no sé, imagínate que estás enfrentándote en un pleito con alguien y el otro te va a golpear y tú eres más débil y tú dices, por lo cual estoy seguro que no me va a pasar nada. Es como que tienes un amigo que es muy bueno para pelear o que tiene un arma y por eso estoy seguro. O sea, hay una razón por la cual Pablo está seguro. No dijo, tengo no sé, tengo este deseo, tengo esto, no dijo siento algo bonito, que siento que nada me va a separar, no dijo siento que nada me va a separar del amor de Dios, dijo estoy seguro, estoy plenamente convencido que nada me va a separar a mí del amor de Dios.
Se puede levantar la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, presente, el futuro, lo alto, lo profundo. Nada me va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y esto abre puertas, es una ventanita para grandes revelaciones aquí, que son a la vez sencillas y poderosas. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo por lo cual? Y lo vemos acá, mira. Vamos a ir aquí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ojo con eso. A los que justificó, a estos también glorificó. Ojo con eso. ¿Cuándo es que nosotros fuimos justificados? Y aquí va algo. El apóstol Pablo está hablando allí. Está hablando de algo que sucedió antes de ser creados. A los que antes conoció. O sea, estábamos en la mente todavía de Dios. Todavía no éramos hechos, dice, para que fuesen hechos. O sea, todavía no estábamos en una sustancia espiritual, menos material. Pero Dios, en un perfecto propósito, en un perfecto plan, que se remonta a antes del inicio del tiempo. Así lo dice la palabra. Dios ya nos había conocido, nos había llamado por nuestro nombre y nos predestinó. Fíjate, nos predestinó, aquí dice, no para ser cristianos, aleluyas, no. Cristianismo es una palabra que se inventó en Antioquía para hablarle despectivamente a los creyentes. Dios nunca soñó que usáramos un término cristiano, ni soñó Él con religiones, ni era su enfoque, nunca lo fue. Se trataba de una familia, Dios soñó con una familia. ¿Ves? Para tener comunión y para que estos seres igual a Él, a la imagen de su Hijo, nosotros somos, ¿ves? Diosesitos a la imagen de Jesús. Ya Dios ya lo había predestinado. Bueno, no, tal vez estoy saltando, dando tumbos, brincando en ciertas cosas, porque esto es una introducción de la introducción, ¿ves? Pero Dios arregló el problema del pecado antes que existiera el tiempo, porque dice que nos hizo conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, quería tener familia, ojo con ese concepto, luego lo trataremos. Y luego dice, a los que predestinó, a los que conoció, esos también predestinó. Vamos al 30, a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó. Justificar es declarar justo. Nos justificó. Nos justificó y todavía ni siquiera nosotros pecábamos. ¿Ves esto? Todavía no iniciaba el tiempo. Mira, vamos a verlo en 2 Timoteo. 2 Timoteo, vamos a verlo. 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Uy, le moví. Perdón. Aquí dice, antes de los tiempos de los siglos. Recibimos una gracia. Antes de los tiempos de los siglos. Y mira esto. Vamos a ver cómo hay otra versión que lo dice de otra manera. Dice, por su propia determinación de gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¡Wow! Ahí tiene que venir el clásico ¡wow!
antes del comienzo del tiempo, Dios solucionó el posible problema del pecado antes que existiera el tiempo. Dios soñó con una familia de hijos a su imagen, una familia celeste, para tener comunión eterna con los hijos y que estos hijos reinen sobre todo, unos hijos herederos de todo lo que es de papi. Entonces, Dios, cuando estaba planeando todo, como le puso al hombre libre albedrío, había una posibilidad que el hombre fallara y había una posibilidad que el hombre cayera en pecado, como lo sucedió, y eso sucedió. Sin embargo, antes del comienzo del tiempo, Dios blindó, Dios protegió su propósito eterno. Y su propósito eterno era que nosotros fuéramos hijos a su imagen, que tuviéramos una familia celestial, Padre, Madre, Espíritu Santo, Jesús nuestro hermano, que tuviéramos comunión eterna, una familia de reyes, hijos que reinen sobre toda la tierra y que vivan en gozo y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese era su propósito, lo estoy resumiendo. Recuerda que eso es una preintroducción, digamos. Lo estoy resumiendo. Pero el problema del pecado fue solucionado antes que existiera el tiempo. Dios dijo, en caso que esto suceda, Jesucristo legalmente, estaban en eso, porque dice que platicaron, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Están platicando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo, deducimos por varias escrituras que Él dijo, yo me coloco, Padre, como garantía en caso que el hombre falle, y ante los ojos del Padre, según Apocalipsis 13, versículo 8, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y según la primera de Pedro, el Cordero también fue sacrificado, derramó su sangre en el inicio de los tiempos, o sea, antes que iniciara el tiempo, según este versículo, antes de los tiempos de los siglos, antes que comenzaran las épocas. Dios se aseguró que nosotros no nos separáramos de Él, no nos desconectáramos de Él, que no perdiéramos nuestra posición, nuestra herencia, nuestra riqueza. Dios aseguró. Por eso Pablo dijo, por lo cual yo estoy seguro, porque todos los pecados que nosotros cometemos en la carne, estaba presupuestado que pudiera pasar y el Señor lo arregló todo. No solamente cuando Cristo derramó su sangre hace 2000 años, o cuando Cristo descendió al infierno hace 2000 años, ese asunto lo arregló antes de Adán, antes que iniciara el tiempo. Y en lenguaje bíblico, Cristo apareció, ay Dios mío, creo que es la primera de Pedro, vamos a ver. No, entonces es segunda de Pedro. Deme un momento. Voy a buscarlo en mi Biblia física y ahorita se los menciono. Estoy terminando por ahora, pero este versículo debe de quedar aquí. Es primera de Pedro, sí es primera de Pedro 1. Uno se entiende su Biblia, ¿no? Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes del inicio del tiempo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es decir, legalmente había sido arreglado todo el problema del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la angustia, del dolor. Ha sido arreglado antes del inicio del tiempo,
pero fue manifestado hace 2000 años. Pero ante el Padre el precio estaba ya pagado en caso, escucha esto, en caso que el hombre cayera. Es decir, este era el plan B de Dios. Sí, siempre es importante tener un plan B. Era el plan B de Dios. Dios no quería que su hijo sufriera. Dios no quería que Jesucristo viniera a la tierra a sufrir. Pero era el plan B de Dios. Dios arregló en todos los posibles escenarios de tiempo, arregló el problema del pecado. Y dice la palabra que nos conoció, nos predestinó y nos justificó antes del inicio del tiempo. Por eso Pablo dijo, por lo cual estoy seguro que nada me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estas situaciones que enfrentamos nosotros, cualquier tentación, cualquier situación donde tú cometes error, pecados, no sorprende al Padre. Esto ya estaba presupuestado que podía pasar. ¿Ves? Dios no desea que nosotros pequemos. Dios no está de acuerdo con el pecado. Pero Él arregló todo. ¿Ves? Y blindó su propósito eterno. Propósito eterno. Y cuando Cristo aparece en la tierra, ocurre la redención que tiene que ver con eterno perdón de pecados, como vimos al inicio. Si te vas conectando, lo vimos al inicio, eterno perdón de pecados. Y ocurrió una reversión. Por eso el prefijo re, he hablado mucho yo, reversión, redención, recompensar, reconciliar, redimir, redimido. Prefijo re es volver algo a su posición original. Y Cristo logró una reversión de lo que Adán hizo. Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos son vivificados. Y así como en Adán todos son pecadores, en Cristo todos son justificados. De manera que desde que Cristo resucitó, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya no está en Adán, está en Cristo, nueva criatura es. Ahora estamos en un nuevo Génesis, se llama el postrer Adán. Y estamos bajo el postrer Adán, no estamos bajo la maldición del primer Adán. Estamos benditos con nuestro postrer Adán. Y se dio inicio a una nueva época, la época del reino, la época de la gracia. Y en nuestro reino no hay ley de Moisés que condena, no hay pecado y no hay muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ocurrió una reversión, ¿ves? En Cristo Jesús. Este es una introducción. Iba a dar más detallitos, pero lo único que puedo decir es que si tú estudias el nuevo pacto, que comienza técnicamente en Romanos, y estudias Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos esos capítulos, ves que todo el tema es la justificación por fe. ¿Qué es la justificación? Acabamos de explicar. Ser inocente ante el Padre, estar absuelto y ser tan justo como es Jesús, legalmente. Estar ante el mundo de los espíritus sin pecado, pero tampoco sin conciencia de ello. Y tener un fuero, donde no obstante te puedes equivocar, pero no puedes ser juzgado. Y esto es un blindaje. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni ningún demonio, ni ningún espíritu de ley, ninguna enfermedad me separará de este blindaje de amor que fue hecho. Mi Padre lo hizo en Cristo Jesús. Cristo blindó todo probable error y todo probable desaveniencia que pudiera producir Adán y el diablo. Y ahora todo está no solamente como al principio, sino mejor. Estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios por su sacrificio. ¿Ves? Y aquí hay tanto que hablar de los beneficios
de entender, tener revelación de lo que es justicia de Dios. Por ejemplo, reinarán en vida, ¿quién? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese es uno de los beneficios. Otro es que esta justicia nos hace calificar para la herencia. Romanos 4:13 dice que la justicia no es por la ley. La promesa no es por la justicia que es por la ley, sino las promesas de Dios son por la justicia que es por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la promesa, vano resulta el pacto. Ya no es por gracia, es por obras. Y ya el crédito no es de Dios. Pero si es por gracia, el crédito se lo lleva el Señor. Y el efecto de la justicia, Isaías 32:18, será paz, reposo, seguridad para siempre. El crédito es de Dios. Dios recibe la honra cuando tú crees en la posición que Dios te dio sin obras de la ley. Dios recibe honra en el momento que tú dices, amén, Padre, acepto tu justicia. Va en contra de lo que me enseñaron, lo que es los méritos, ganarse las cosas. Tú me lo das como un regalo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y acepta este regalo. Padre, nos educaron para recibir cosas en base a méritos. Y tú llegas y haces una obra, como está escrito en los profetas, que no la creeréis si alguno la contase, dice la palabra. Es el milagro más grande. Que tú solamente por tu gracia gratuitamente nos has colocado posicionalmente, legalmente, la naturaleza divina, la misma sustancia de la cual está hecho Dios. La misma naturaleza divina, Padre. Y somos justificados, redimidos, nuevas criaturas, nueva especie que no existía. Y todo esto no por obras, para que ninguno se gloríe. Gracias que estamos sentados en el trono. No importa lo que sintamos, sentir es pilón, escrito está. Andamos por una legalidad, Padre. Toda honra, Padre, y todo crédito es para ti. Yo, Isaí Fierro, te doy crédito a ti y toda honra a ti, Señor, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Hay gente que pudiera estar enferma, hermano, por no entender esto. Jesucristo, cuando sanaba a personas, le decía, tus pecados te son perdonados. Es decir, se sentían culpables, por eso estaban así. Reciba el amor y la gracia de Dios en este mes, el amor y la amistad, el amor perfecto, el amor más grande. Es el amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos.